Buenas noches, profesora Carmen Silva. Mi nombre es Gayanis Romero y estaré hablando de acuerdo a la sentencia dada en la clase pasada. Es un recurso de casación presentado en contra de la sentencia del 30 de septiembre de 2016, interpuesta por el señor Luis Guillermo Ortiz Tazón, en contra de la excepción de prescripción interpuesta por el señor Tomás Bustamante Bultrón y David Enrique Bustamante Delgado. En este sentido, de acuerdo a las constancias procesales, el actor pues presentó dentro del proceso ejecutivo hipotecario la renuncia de trámites contra Tomás Bustamante Bultrón y David Enrique Bustamante a fin de hacer efectivo el pago de la suma de 73.074,32 centavos. Sin embargo, mediante el auto 904 del 8 de julio del 2009, el juzgado pues ordena a los ejecutados, en este caso David Enrique y Tomás Bustamante, pagarle al señor Guillermo 81.363,75 centavos en capital, costas y gastos. Y también ordenó un embargo y ordenó el embargo y la hipoteca. En este caso, hipoteca decretó un embargo y dispuso la venta judicial de 4 bienes, en este caso que sería una finca, 2 tractores y una camioneta Suburban. Notificados pues los demandados, presentaron la excepción de prescripción debidamente. El primer tribunal superior revoca pues la sentencia del número 11 del 7 de mayo del 2013. En este caso, y pues declara aprobada la excepción de prescripción aducida por la parte demandada. En consecuencia, declara extinguida la obligación que reclama en este caso el señor Luis Guillermo Ortiz Tazón. Y pues levanta el embargo decretado mediante el auto 904 y ordena pues cancelar la hipoteca del bien mueble y bien inmueble constituida en escritura pública el 4 de mayo de 1999. Bien, el fondo de la casación, en este caso, el señor Luis Guillermo Ortiz Tazón, hace mención de la infracción de las normas sustantivas de derecho por concepto de violación directa. Las normas sustantivas de derecho, en este caso, él hace mención en cuanto a la prescripción. Sabemos que para que ocurra una prescripción debe pasar un tiempo determinado y este plazo debe ser de 15 años. Y él pues decía que este derecho que él creía que era pues que el Tribunal Superior que había llegado a la conclusión de que el término correcto para presentar esa excepción habían sido los 7 años que los demandados habían interpuesto. Sin embargo, él hacía mención de lo que la norma pues nos indica que son 15 años. Él decía que el término de 7 años no era el correcto y que no se debía ejercer pues la acción de prescripción. Pues él dice que la acción posesoria, en este caso, lo entiendo yo así, inició el 5 de diciembre de 1999 y el tribunal infringió las normas sustantivas de derecho,
la cual dispone el término de prescripción se cuenta desde que el acreedor ejerce pues la acción en este sentido. Sin embargo, el señor Tomás Bustamante y Enrique Luis David Enrique hacían mención también que el señor Luis Guillermo Ortiz Tazón a la fecha no había entregado 2 de los 3 bienes. De los bienes pues que eran objeto del contrato de compraventa, debido a que anterior a que existiera este proceso se había realizado una compraventa donde el señor Luis Guillermo Ortiz Tazón era el vendedor y el señor David Enrique Bustamante era el comprador. Posterior a eso, David Enrique Bustamante y Tomás Bustamante constituyen una hipoteca y anticresis, pues, de los bienes muebles e inmuebles ya mencionados a favor del señor Guillermo, con el fin de garantizar, pues, el precio de la venta de los bienes vendidos. Bien, las normas que él considera infringidas son el artículo 464 del Código Judicial, el 985, el 1700 y el 1707 del Código Civil. Bien, en este caso, pues el fondo de la casación en sí va en el desacuerdo del que presentó la casación, debido a que considera que el tribunal ejecutor, en este caso, no consideró el tiempo determinado para presentar una excepción de prescripción, debido a que la norma nos indica que deben legalmente ser 15 años. Y en este caso habían pasado pues 7 años solamente desde el momento de la inscripción y desde el momento de la compraventa. La sala pues estima oportuno destacar que la prescripción extintiva o la liberatoria constituye un modo de extinción de derechos producto de que su titular no ha ejercido durante un lapso de tiempo previsto ante la ley. Y pues este es uno de los motivos de disconformidad del señor Luis Guillermo Ortiz Tazón. Buenas noches, profesora. Voy a estar continuando con respecto al análisis de la sentencia que me correspondió junto con mi compañera Gadiani, la cual se basaba en la sentencia, en el recurso de casación de Luis Guillermo Ortiz Tazón, quien recurría en casación de acuerdo a la prescripción de la excepción de prescripción que se había presentado. Bien, el recurrente en casación, el señor Guillermo Ortiz Tazón, basó su recurso en una causal de fondo, específicamente en la de infracción de la norma sustantiva de derecho por concepto de violación directa, la cual él motivó en 2 puntos. El primero, en que el derecho real de hipoteca debía haber prescrito en 15 años, según lo que nos dice la norma, y el tribunal de segunda instancia había infringido dicha norma. Por lo tanto, él alegó también un segundo punto. El segundo motivo era que el tribunal había declarado probada la excepción que alegaba los ejecutados, ya que los mismos decían que para la fecha del 5 de diciembre no se le habían entregado 2 de los 3 bienes que eran el objeto del contrato principal, el cual era el de compraventa. Por lo tanto, el señor Luis Guillermo Ortiz no podía exigir el pago del precio de dicho contrato. Bien, el señor Guillermo Ortiz se basó en artículos que hablaban en su escrito de casación, el cual era proferido por la firma Mejía y Asociados. Se basó su escrito en artículos que hablaban específicamente de lo que era la hipoteca. Sin embargo, lo que corresponde una garantía real. Sin embargo, el objeto del proceso era el contrato de compraventa, la suma de dinero que se había pactado en cuanto al contrato de compraventa.
Si bien es cierto, lo que nos describe es que el contrato de hipoteca vendría a ser un contrato accesorio. Ahora bien, la sala con respecto a este recurso, a través de un análisis, describe que para determinar la prescripción que alegaban los ejecutados, la cual constituye un modo de extinción de derechos, se deben tomar en cuenta tres cosas. Uno, el tipo de acción, el término de prescripción y también se debe establecer en qué momento se inicia el cómputo, en qué momento inicia a correr la fecha de el tiempo para la prescripción. Para este presente caso, la acción que se alegaba por parte del señor Luis era la de la hipoteca. Sin embargo, este contrato se constituyó como a modo de asegurar el cumplimiento de una obligación principal. ¿Cuál era el cumplimiento de esta obligación principal? Era el pago y el contrato de compra-venta, la venta de bienes muebles e inmuebles. Y según el artículo 1702 del Código Civil, las acciones accesorias van a prescribir junto con las principales. Por lo tanto, él no podía alegar que la prescripción, la sección de prescripción que alegaban los ejecutados ya no era de 15 años, ya que la hipoteca corresponde a 15 años. Sin embargo, el tribunal había alegado que para, para el contrato de compra-venta de esta acción personal que no tenía un término especial era 7 años. Entonces, esta acción, tanto de la hipoteca iba a prescribir como es una acción accesoria, un contrato accesorio iba a prescribir con la principal, la cual era el contrato de compra-venta. El artículo 1701 es el que describe que aquellas acciones personales que no tengan un término especial van a regir de 7 años. Por último, con respecto al término de cómputo, es decir, cuando empieza a correr el tiempo para la prescripción, el tribunal se basó en el documento de escritura pública, el cual sirvió para título ejecutivo y se encontraba fechado para el 4 de mayo de 1999. Por lo tanto, ahí se enmarcaba lo que era el contrato de compra-venta. De todo lo anterior expuesto, la sala, de acuerdo a un análisis, llegó a la conclusión de que coincidía con lo que había resuelto el primer tribunal superior de justicia. Por lo tanto, de todo lo que se expuso, la Corte Suprema de Justicia resuelve no casar la sentencia que es del 30 de septiembre de 2016.